Maravilloso el don del canto y de la música, de los talentos. La música es un elemento de adoración esencial, la expresión del alma ante su Creador. En esta mañana quiero darle también la bienvenida a los esposos Wellhauser que están con nosotros aquí, departamental de vida del Departamento de Salud de la Conferencia de Quebec. Por favor, pónganse de pie. Yo sé que pensé que se habían ido, pero el hermano no le dio la bienvenida. Su esposo está con ella. Los dos juntos hacen un equipo grandioso. Mis queridos, un abrazo en el nombre del Señor. También un saludo grato para pues, nuestra hermana Alma que está con nosotros hoy. Gusto en verla aquí también. Esta mañana también contento porque los hermanitos Rosales están felices porque su mamá está con ellos hoy. Queremos darle la más grata bienvenida también y envíeles saludos a todos en el camino. Esta mañana el tema lo he titulado CRM. ¿Qué querrá decir esas iniciales esta mañana? Y es unas iniciales con las cuales nos vamos a relacionar durante quizás el resto de nuestra vida cristiana. Y está basado en un texto bíblico que todos conocemos, que se encuentra en el libro de Segundo de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 14. Si ustedes son amables, si me pueden acompañar en la lectura de ese texto. La palabra de Dios recita de la siguiente forma: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre querido, todos hemos venido por diferentes motivos, pero solamente un motivo es el correcto: es estar en Cristo Jesús. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo depende del Todopoderoso. El que está en Cristo Jesús afrenta todas las batallas de rodillas. El que está en Cristo Jesús no gusta del pecado. El que está en Cristo Jesús es sumiso a la voluntad de Dios. Por eso es más importante estar en Cristo Jesús. Y esta mañana ayúdanos, Señor, para entrar en comunión contigo. Y esa comunión dará todos los frutos que necesitamos para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, este texto es una oración contestada al sabio Salomón en la inauguración del templo. Pero había una rencilla entre los pueblos del norte y los pueblos del sur. Las 10 tribus del norte no querían ir a hacer la adoración y expiación en el santuario. Habían pasado muchos años sin adorar a Dios. Pero el orgullo les impedía hacer una tregua y viajar hacia Jerusalén, hacia las 2 tribus del sur, para ir a adorar a Dios.
El orgullo hizo que se enfriara el corazón del pueblo de Dios. Los israelitas, una vez que dejaron de tener comunión con su Dios, sus defensas cayeron y el enemigo comenzó a tener posesión sobre sus sentidos y sobre sus tendencias pecaminosas. Abandonaron a Dios y se fueron a los Baales, practicaron todo lo que Dios les había dicho que no debían practicar. Y después estaban llorando y quejándose por las calamidades que venían sobre ellos, pero ninguno se percataba de que habían abandonado a Dios. Algunos todavía lo recordaban, pero lo mezclaban. Adoraban a Dios, pero todavía seguían haciendo las cosas de los Baales. Seguían practicando los ritos paganos o las costumbres de los paganos, pero invocaban a Dios, no se habían olvidado de Él. Pero Dios es un Dios celoso, lo dice sus mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza, ni nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, porque yo soy Jehová fuerte y celoso. Dios no puede ser compartido con otros dioses. Dios es un Dios único. Solo lo necesitamos a Él, no necesitamos más nada. Sin embargo, esta mañana yo quiero hablar sobre estas iniciales, CRM. En inglés significa administración basada en la relación con los clientes. Los que saben de contabilidad, administración de empresas, saben que esas son sus iniciales, muy conocidas. Ese es un sistema en el cual la administración será más efectiva si tomamos en cuenta los sentimientos y las necesidades de los clientes. Y es efectivísima. De ahí fue que salió la famosa frase que el cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga. Pero esta mañana yo quiero hablarles de otros CRM. Esas iniciales serán o es el estilo de vida de la iglesia de Dios, de su pueblo en la tierra. Comunión, relación y misión, en ese orden. Si no tenemos ese orden en nuestras vidas, de nada servirá la relación y nada servirá la misión. Este es el estilo de vida cristiano basado en el plan de Dios. Queremos hacer muchas cosas. Queremos predicar el Evangelio, queremos traer visitas nuevas a nuestra iglesia, queremos retenerlos, queremos proyectarnos a la comunidad, pero si el pueblo de Dios no está entregado en las manos de su Dios, en vano hacemos planes para hacer los trabajos, en vano llevamos a cabo las actividades, en vano vamos a predicar el Evangelio, porque Dios no estará allí con nosotros. Aunque estemos haciendo trabajo para Dios, aunque estemos tratando de extender la mano al menesteroso como buenos cristianos, no será otra cosa que nuestras puras obras personales, gestos de bondad tratando de acallar conciencias, las conciencias de los pecadores, de nosotros pecadores, que queremos encontrar una sonrisa de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero no debería ser así. Sin embargo, hoy quiero hablar sobre este tema y encontré en esta versión de la Biblia una versión que me llama poderosamente la atención. El texto dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humillara o se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esta traducción es la más cercana
traducción hebrea del original. Dice, mi pueblo que lleva mi nombre. Es un honor y es un privilegio llevar el nombre de Dios en nuestras vidas. El ser cristiano es un gran honor, un gran privilegio. Pero mi hermano, también es una gran responsabilidad llevar ese nombre. Todos queremos llevar el nombre, todos queremos gozar de la responsabilidad, del privilegio, pero no todos queremos gozar de la responsabilidad de llevar el nombre de Dios en nuestra vida. Dice, llevar su nombre, que ora, o sea, el que habla con Dios, el que conversa conmigo, dice el Señor, el que me cuenta sus necesidades y el que pide que yo lo fortalezca, el que no tiene temor de acercarse a su Dios como un hijo se acerca a un padre. Orar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló así con Dios? ¿Fue esta mañana? ¿Fue hace una semana? ¿O tiene mucho tiempo que usted no tiene una conversación formal con su Dios? Dice, y me buscan. Nosotros no lo buscamos. Él resulta buscándonos a nosotros. Y que abandonemos nuestras malas costumbres o malas conductas. A algunos les cuesta difícil abandonar esa esclavitud de deseos, de preferencias, de codicias, de materialismo, secularismo. Nos tienen bien atrapaditos. Pero dice el Señor que si tú llegas a buscarlo de todo corazón y abandonar sus caminos, dice el Señor, si tú consideras que llevas mi nombre y me hablas, me oras, yo, el Señor, el Dios Todopoderoso, escucharé desde los cielos y perdonaré tu pecado, mi pecado. Y no solo eso, toda nuestra vida, nuestra relación en la tierra que ha estado dañada por el pecado o que está vacía, será llena y no tendrá más dolor y heridas, porque Dios sanará todas nuestras heridas. Pero vamos a analizar cada palabra que está allí. Son cuatro cosas que Dios nos pide para lograr que Dios esté con su iglesia, para que Dios esté conmigo, para mí, y que no se aparte de mí. 1, dice, si mi pueblo se humillare. ¿Qué significa humillar? Esa es la parte que no nos gusta a ningún ser humano. Nos humillan, nos vamos. Nos humillan, nos vengamos. Algún resultado, pero nunca es positivo. Sin embargo, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que humillar es inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. ¿Cuántos quieren que Dios more o que Jesús more en el corazón? Yo quiero, pero tengo que humillarme. Si no, no va a poder el Señor reinar en mi corazón. 2, dice que humillar es abatir el orgullo y la altivez de alguien. Somos muy orgullosos. Somos como el cristal y nadie nos puede tirar una piedra porque nos podemos quebrar. Eso es de fabricación satánica. Debemos abandonarlo, porque si somos orgullosos, Dios no puede entrar en una casa llena de orgullo. ¿Queremos tener a Cristo con nosotros, sí o no? Entonces, echemos fuera el orgullo. No lo tengamos más de huésped en nuestra casa. Saque el orgullo y deje entrar a Cristo. 3, dice que orgullo es herir el ego o el amor propio de alguien. Señor, si tienes que herir y abatir mi ego con tal de que tú vivas en mí y tomes las decisiones y controles mi vida, hazlo, Señor. Esa debe ser nuestra oración. Parece
Parece un poco difícil, ¿no? Y 4 dice que humillar es arrodillarse o hacer adoración. Este texto, esta cita que encontré, dice así: el deseo de Dios es que los pecadores se humillen. Ese es el deseo de Dios. ¿Usted quiere, yo quiero complacer a mi Dios? ¿Queremos complacerle? Sí, entonces dice que el deseo de Dios es que los pecadores se humillen, abandonen sus pecados, se vuelvan a Él para que puedan vivir, dice, y vivan. Dios no se deleita en el sufrimiento y en la muerte del impío, y con afán insta a los pecadores a que se arrepientan y se aparten de sus transgresiones para que la iniquidad no les acarree ruina. Eso es lo que Dios quiere evitarnos. Nosotros estamos escuchando la receta, pero no la aplicamos. Seguimos sufriendo la ruina de nuestras vidas a causa de nuestro orgullo, porque queremos. Lo más sencillo es rendirse y dejar que Cristo saque el orgullo de nuestro corazón y Él tome su lugar para siempre. John Wesley, un reformador, una estrella de la reforma del protestantismo, él dijo lo siguiente: denme 100 hombres que no temen más que al pecado y no deseen más que a Dios, y cambiaré al mundo. Deme 100 hombres nada más. Oiga, son casi 7 billones de seres humanos. Y él dice, dame 100 hombres que teman pecar y que le teman a Dios. Y vamos a ver cómo Dios, a través de esos hombres, no importa cuál es su nivel social o su estudio, cambiará el mundo. Eso es lo que hace la oración. Necesitamos comunión con Dios. Pero cuando llegamos delante de la presencia de Dios tenemos que saber una cosa, que no podemos regresar igual. Nosotros no podemos acercarnos a un Dios santo en nuestra condición, y tampoco podemos seguir viviendo en esta condición apartados de Él, porque lejos de Él seremos destruidos, pero cerca de Él y no abandonamos el pecado que nos asedia, también seremos destruidos. Es preferible mejor estar cerca de Él y abandonar nuestro orgullo a un lado. Es mejor. Y Dios entonces nos utilizará para cambiar el mundo. Ahora yo quiero preguntar, Dios guarde que pase esto, pero si un día tenemos que cerrar la iglesia, no más, se acabó Iglesia Adventista de Verdún, no más, cerramos la iglesia. Quiero preguntarles, hermanos, ¿alguien en la comunidad extrañará a esta iglesia? ¿Algún vecino extrañará a esta iglesia si la cerramos? ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de planificación, esto no es cuestión de grandes programas, esto no tiene nada que ver con que haya un buen predicador. Esto requiere de un pueblo que deje a un lado su orgullo, se humille ante Dios para que puedan ser usados para cambiar el mundo. Mientras tanto, no se cambiará un ápice de ella. Estoy leyendo un libro que se llama Plantación de Iglesias. Y el autor, que es un evangelista, un hombre que ha plantado iglesias, toma un ejemplo de una iglesia en Texas. Comenzó en el año de 1890, por allá, más o menos, no me recuerdo exactamente. Y dice que pasaron como 70 años, la misma iglesia. No tuvo más hijas. Y después que llegaron y pudieron convencer al pueblo que necesitaban una comunión con Dios y comenzaron a orar, el milagro se dio. Las familias rotas sanaron. Los hombres y mujeres deprimidos
tristes y enfermos se fortalecieron. Y el ignorante se volvió inteligente y sabio. La iglesia volvió una iglesia activa, y a partir de ese momento comenzaron a tener una hija. Cada 10 años, tanto la madre como la hija volvían a tener otra hija. Así que si usted hace cuentas que si hubieran comenzado en 1890 una iglesia, hubiera tenido una hija cada 10 años y cada hija tiene una hija cada 10 años, ¿cuántas iglesias hubiesen en Texas, en ese lugar? 1990, una. De 1890, perdón, a 1900 hubiera tenido una iglesia, o serían dos ya, madre e hija. De 1990 a 1910, ¿cuántas iglesias serían? 4. De 1910 a 1920, ¿cuántas iglesias serían? ¿Y usted se imagina hasta esta fecha cuántas iglesias adventistas o iglesias predicando y ayudando a la comunidad existirían? Porque dice el Señor, si se humillare mi pueblo y oraran y me buscaran y abandonamos nuestro pecado, eso Dios lo recompensaría en gran manera. Dice así, y oraren. Ahora viene la sección del versículo, dice, y oraren. Me encanta esta cita que encontré en Testimonios Selectos, tomo 3, página 51, párrafo 1, dice así: al sonido de la oración ferviente, todas las huestes de Satanás, ¿qué? ¿Qué pasa cuando una iglesia ora? ¿O qué pasa cuando una persona ora? La Biblia me dice a mí que cuando un cristiano está de rodillas, Satanás tiembla y todas las huestes celestiales, huestes enemigas, tiemblan. Sigue diciendo, él cuando ve a un cristiano orando, él comienza a llamar refuerzos. Dice, él continúa llamando legiones de malos ángeles para lograr su objeto. Cuando los ángeles todopoderosos, o sea, los de parte de Dios, revestidos de la armadura del cielo, acuden en auxilio del alma perseguida que desmaya, Satanás y sus huestes retroceden. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los cristianos que oran, por los pecadores que oramos. Porque si la oración no se detiene, el Señor sigue enviando a sus ángeles, y algún día, en algún momento, el milagro de la total conversión se dará, pero hay que seguir orando. Dice el texto, acuden a su auxilio y del alma perseguida que desmaya, Satanás y sus huestes retroceden, sabiendo perfectamente que han perdido la batalla. Hermanos, ¿cuántos creemos en la oración? ¿Cuántos creemos que nuestro Padre oye nuestra oración desde los cielos? Pero para que sea escuchada y sea contestada, tenemos que hacer 4 cosas. Humillarnos, aclamar a Dios, buscar su rostro y apartarnos del mal. ¿Es difícil eso? ¿Es difícil eso para tener el acceso a las riquezas divinas, las puertas del cielo abiertas a nuestra disposición? Miren, quiero hablar de este predicador, el evangelista Dwight L. Moody. Fue el evangelista más grande del siglo XIX, entre Inglaterra y Estados Unidos, predicando el evangelio. Bautizó en su vida ministerial cerca de 9,000 personas. 9,000 personas. Pero ¿sabían un dato? Que cada vez que L. Moody se paraba a predicar, había una mujer
que reunía guerreros, 400 guerreros de oración para orar por el pastor para cuando predicara. Y ese era el resultado de la oración. Un día, un evangelista en la Asociación Panameña hizo, la iglesia, en la campaña estaba llena de visitas, hizo un llamado maravilloso, nadie se puso de pie. Entonces él se acercó a la parte de atrás, a la comisión de oración, y preguntó, ¿qué fue lo que pasó? Y el director de oración decía, ¿pero por qué? Porque, hermano, hizo un llamado y nadie pasó adelante, y es porque ustedes no estaban orando. Y hubo un rato de silencio, porque el director había llegado tarde, y los guerreros de oración, al no ver al líder, se sentaron para ver el sermón. Y cuando comenzaron a orar esa semana, al terminar la semana habían 150 personas bautizadas, porque necesitamos hombres y mujeres que busquen, que se humillen, que busquen a Dios y que oren con fervor en el corazón, porque solamente Dios puede hacer esta obra. Yo no le estoy hablando de cosas inventadas, estoy hablando de cosas que vivimos. Incluso aquí mismo en nuestra iglesia hemos visto el poder de la oración. Si no quieren creer en Dios, no pueden negar la evidencia. 400 personas oraban. Yo no sé cuántas personas están orando por el pastor que está predicando en este momento. No lo sé, porque yo soy humano. Yo cometo errores. Yo no soy perfecto. Pero si Dios necesita de los hombres imperfectos para terminar el evangelio, necesita de hombres y mujeres arrepentidos que estén de rodillas orando por los que lo están haciendo. Así que los guerreros de oración no deben disminuir. Hermana Amanda Ruiz, ¿dónde estás? Deben estar orando. Miriam Adelar se llama esta señora. Su nombre no está en la historia, pero estará en los libros del cielo. Pedro. El apóstol Pedro bautizó 3,000 personas en un solo día. No toda una vida ministerial como Moody, pero en un solo día bautizó 3,000 personas. ¿Por qué? Porque 120 discípulos de Cristo estaban orando durante 10 días seguidos con fervor, sin detenerse en el aposento alto. Ese es el poder, el resultado de la oración. Pedro no era un gran elocuente, era un pescador, le costaba hablar, pero no es el hablar lo que convence a la gente, es el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo tenga efecto, nosotros debemos ser un pueblo de oración, hombres y mujeres de oración. Y buscaréis mi rostro, buscarán mi rostro. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 17 nos dice la clave para buscar el rostro de Cristo. ¿Qué dice ese texto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si yo quisiera preguntar esta mañana, de todo ese texto, una palabra, ¿cuál sería la más importante para usted? Solo una. ¿Cuál sería? ¿Cuál usted cree que sería la más importante para usted? Para lograr la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la misión de la iglesia, la victoria sobre ayudar a la comunidad, la victoria para mi hogar, la victoria para mi matrimonio. ¿Cuál sería la única palabra allí? Cristo. ¿Y cuál sería el verbo que debería acompañarlo? Estar en Cristo. Hay personas que quieren ser nuevas criaturas, y al tratar de ser nuevas criaturas y aplicar el texto a su vida, se van para dos extremos. O se vuelven muy legalistas, o se vuelven muy liberales. El secreto es estar en Cristo. Lo demás, si es una entrega honesta y total, lo demás va a venir solo. Lo demás va a venir, dice, nueva criatura es, las cosas viejas van a pasar y todas serán hechas nuevas. Así funciona. Así dice el Señor Jesús.
que vamos a lograr la victoria sobre el pecado. Y se convirtieren. El Señor dice: si mi pueblo se humillase, oraran, buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Mire la declaración de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Muchos creemos que practicamos arrepentimiento, pero debemos estar seguros de que es arrepentimiento auténtico. Camino a Cristo, la página 23, párrafo 2, dice así: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado. Y no solo tristeza, es abandono del mismo. Yo he visto a muchos llorar. He visto a muchos llorar por su condición, por haber cometido un error grave. Llorar por eso. Pero ¿saben qué? No los he visto a esos, no los he visto volver a caer jamás. Ese es un arrepentimiento. Pero también he visto a aquellos que lloran por lo que hicieron, se sienten aterrados por lo que hicieron en ese momento, se componen por unos días y vuelven y caen, porque todavía no han comprendido lo que es estar en Cristo. No debes mover un solo dedo para tú hacer que cambie un solo cabello de tus cabezas. Es Cristo el que se encarga de eso, pero tú y yo tenemos que permitirlo. Mientras que tú y yo no lo permitamos, el Señor no va a entrar a cambiar a nadie. Dice: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Algunos abandonamos el pecado cuando nos sorprenden con las manos en la masa. No dicen: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, mira que te va a ir mal, mira. Y ya cuando caíste en el hueco y estás todo quebrado, entonces dices: sí, me arrepiento, necesito ayuda. Y después que lo sacan del hueco, le entablillan la pierna, vuelve y cae en el mismo hueco. No, arrepentimiento no es sentir tristeza por lo que hiciste al descubrir o al ser descubierto. No es lo mismo. Más dice, sigue y termina el texto así: mientras, ahora viene lo que hace realmente arrepentimiento en una persona. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Repudio, odio, rechazo hacia el pecado. No lo quiero ver ni en pintura. No quiero que se me acerque, no quiero tener relación con él, no quiero volverlo a tocar, no quiero que me lo mencionen. Eso es arrepentimiento. Sentir tristeza por el pecado cometido, deseo de no volverlo a hacer jamás, abandonarlo para siempre, darnos cuenta de la malignidad y las consecuencias que esto trae, y al mismo tiempo aborrecerlo y no querer saber de él jamás. Eso es arrepentimiento. Si mi pueblo se humillase y oraran e invocaran mi nombre, o sea, buscasen mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, ¿qué va a ocurrir? Si la iglesia llega a entrar en comunión con Dios y deja que Dios nos cure, que Dios nos sane de nuestra enfermedad, de nuestro orgullo, de nuestro rencor, de todos los problemas que tenemos, si dejamos que el doctor, el médico de médicos, haga su trabajo, ¿qué va a ocurrir con la iglesia? ¿Qué va a ocurrir, hermanos? ¿Qué va a ocurrir con usted? Usted, vamos a tener que decirle: hermano, tranquilo, pare, ya no trabaje más para Cristo, pare. Así vamos a tener que decirle. Porque el resultado natural de una comunión con Dios lleva a una relación.
relacionamiento entre nosotros como hermanos. Ese sería otro tema otro día. Ustedes no se imaginan el resultado de la comunión, cómo llega a sanear la relación entre los hermanos en la iglesia, a fortalecer a la familia de Dios. Y cuando la familia de Dios se sanea y se fortalece, vamos a ver cómo cada uno de nosotros cumple la misión de Cristo. Ese es el resultado natural. Pero hay que comenzar primero a una iglesia. La iglesia está débil, la iglesia está tambaleando, la iglesia está cojeando. No podemos decirle a la iglesia: vayan y prediquen el evangelio, vayan y extienda la mano al menesteroso, vaya y... No pueden, porque no podemos dar lo que no tenemos. Así que necesitamos primero buscar al médico de médicos. Y de ahora en adelante tenemos plan, todo un plan para que la iglesia entre en oración cada mañana. Hemos mandado a pedir los manuales, los folletos, para que los hermanos puedan poder tener un culto a la primera hora de la mañana con un tema específico de poder, de sanidad, de relación con Dios. Vamos a buscar a Dios y vamos a poner un altar en cada grupo pequeño, en cada casa, en cada hogar. Usted tiene que poner su altar y tiene que hacer de Dios el primer lugar. Y eso va a cambiar a la iglesia, va a cambiar a los líderes, va a cambiar al pastor, va a cambiar la conferencia, va a cambiar a toda la comunidad. Y entonces seguiremos en el nombre del Señor y habrá milagros, milagros poderosos. Hermanos, solamente cuando tengamos comunión, CRM, comunión, relación y misión, entonces podremos llegar a tener la experiencia que dice que tuvo Noé. Noé, ¿cuántos años a él le tocó hacer el arca para que la gente entrara en él? ¿Y cuánto tiempo él estuvo predicando? ¿Ustedes creen que él se pasó solo predicando y aserrando madera? 120 años. 120 años Noé estaba orando y conmovió al mundo. José fue llevado esclavo a Egipto, no tenía salida, humanamente el hombre estaba perdido, pero de un esclavo que no valía nada, lo convirtió en el gobernador de toda la nación más poderosa del mundo. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Moisés era el heredero al trono, no necesitaba de religión para llegar allá, simplemente era el hijo adoptivo de la princesa. Pero ¿qué pasó? Dios tuvo que humillarlo. A todos fueron humillados. Tuvo que permitir que la humillación, para que él pudiera buscar a Dios, y de rodillas 40 años orando, Dios se le presentó y trastornó al mundo, un hombre de oración. Nehemías, Esdras, los 12 discípulos. Y señores, ¿para qué nuestro Señor Jesucristo? Quiero preguntarles, ¿Jesús necesitaba orar? El Señor dice en su palabra en Filipenses capítulo 2 que Él dice que Él se dejó a un lado su divinidad para no aprovecharse de ella, para que nadie podía señalar que no se podía lograr la victoria simplemente a través de la oración. Jesús pasaba horas orando, y cuando descendía las multitudes eran transformadas. Y con eso Cristo transformó la historia, no solo el mundo, sino toda la historia, desde principio a fin hasta nuestros días. Cristo es la razón de cambio de cada ser humano sobre la tierra. La oración, necesitamos orar más. Trastornemos al mundo, que podamos decir como aquellas personas que comenzaron a señalar a los discípulos de Jesús y a los apóstoles. Miren lo que decían de ellos. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido.
Pregunto yo, hermanos, esta mañana quiero, si soy muy preguntón, pregunto yo, que en un año esta iglesia bautice 10 almas, ¿es trastornar Montreal? Que en un año bautizar 5 almas, ¿eso es trastornar al mundo? Que una alma sea bautizada, ¿eso es trastornar al mundo? No, eso solamente es síntoma de que tenemos una gran necesidad de cambio primero, que algo no está funcionando. Hay un cortocircuito en nuestra relación con Dios y debemos reparar primero el cortocircuito para entonces hablar de buscar a las almas y ayudarlas. Yo quiero preguntarle al pueblo de Dios esta mañana reunidos, si creen en la oración y se van a involucrar en un plan de oración constante de ahora en adelante. Vamos a presentar un plan hermoso a través del ministerio de la oración y el ministerio personal para que la iglesia entre en comunión con Dios y el fuego del Espíritu Santo descienda sobre ella. Yo quiero preguntarles cuántos se quieren unir a ser un pueblo de oración, que primero Dios sane a su pueblo, que nos sane de toda maldad, de cualquier debilidad, que podamos aprender a orar. ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren hacer ese pacto? Queremos aprender a orar, Dios. Queremos que tú nos sanes y nos limpies para entonces reclamar las promesas del versículo que nosotros leímos al principio. Vamos a repetirlo juntos. Repitan después de mí, por favor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí viene la promesa, hermanos. Dios nunca nos da una jalada de orejas sin darnos una esperanza. Qué lindo es Dios, ¿no? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que este sea mi deseo y mi oración para toda la iglesia y para mí también. Que Dios les bendiga. Feliz sábado.